Unos días antes del baile de la coronación, el Viña llamó a Clarión a su estudio. El primer pensamiento de Clarión fue, ella sabe. Clarión no sabía exactamente cómo, pero supuso que debería haber esperado que todo se derrumbara en algún momento. Milori no era un secreto fácil de guardar, después de todo, especialmente desde aquella noche en la frontera. Tal vez el Viña se había dado cuenta de lo distraída que había estado y había enviado a alguien a seguirla. O tal vez había algo innegablemente diferente en ella. En un impulso tonto, Clarión había inspeccionado su rostro en el espejo de vanidad, buscando alguna evidencia de lo que había hecho escrita en sus rasgos. Había trazado la curva de su labio inferior, todavía agrietado y dolorido por el recuerdo de su beso. Todavía podía recordar cada detalle como si él estuviera frente a ella ahora, el frío de su piel, el calor de su mirada, el brillo brillante de las estrellas a su alrededor. Nada. Había cambiado, no realmente, y, sin embargo, se sentía consumida por su inmensidad. La frecuencia con la que pensaba en ello podría volverla loca. Su estómago se revolvía y se revolvía casi constantemente, porque el solo hecho de pensar en él la hacía caer en picado. Su corazón se aceleraba a la menor provocación. Apenas había comido nada desde que se separaron, estaba demasiado nerviosa o emocionada o, lo que fuera ese sentimiento. No quería examinarlo demasiado de cerca, porque por mucho que la emocionara, la aterrorizaba. Había decidido no verlo hasta que su ropa de invierno estuviera reparada, pensó que cierta distancia la devolvería a sus cabales. Pero Petra le había entregado el abrigo reparado hacía apenas una hora, y el buen juicio de Clarión no había regresado, ni siquiera había vuelto a mirar atrás desde que lo había perdido. Incluso en su ausencia, Milori la perseguía, tal como sin duda seguía persiguiendo la frontera de la primavera. A menos que, pensó, se arrepienta. Porque, sin duda, lo hizo. Había sido impulsivo y desacertado, considerando los peligros que enfrentaba Pexi Hollow. Ambos se habían dejado llevar por el momento y, esa noche, ella tendría que enfrentarse a la amarga realidad de que nada entre ellos era imposible. ¿O, qué iba a hacer? ¿Su Alteza? Preguntó Artemisa. ¿Está todo bien? Clarión se sobresaltó y se golpeó la rodilla contra la parte inferior del escritorio. Siseando, soltó un suspiro de dolor y se dio la vuelta para encarar a su guardia. Artemis estaba de pie junto a la puerta de su dormitorio, con una expresión bastante peculiar. A Clarión se le ocurrió tardíamente que Artemis le había informado de la citación de Elviña hacía unos minutos. Sí, por supuesto. Clarión sonrió alegremente, aunque solo fuera para ocultar su vergüenza. ¿Por qué lo preguntas? Artemis parecía estar luchando por encontrar una forma educada de responder. Después de un momento, dijo, tu brillo, mi. Clarión miró hacia abajo. Ahora que Artemisa se lo había señalado, supuso que estaba mucho más brillante de lo habitual y teñido de un rubor rosado. ¿Y la luz del sol se había intensificado desde la última vez que lo miró? Ahora supuso que entendía por qué Elviña siempre advertía contra dejarse llevar por la pasión. Además, dijo Artemis, con el aire de alguien a punto de dar una grave noticia, el árbol de polvo de hadas está floreciendo. Clarión se puso de pie y se acercó a las puertas de cristal de su balcón. De hecho, las ramas que había justo afuera estaban cubiertas de no me olvides y delicadas rosas blancas. Las miró con enojo. El árbol podía ser tan descarado a veces. No hay de qué preocuparse. Clarion corrió las cortinas, ansiosa por bloquear todos los recuerdos de su lunática. Estaba perdida en mis pensamientos. Artemisa asintió, obviamente poco convencida. ¿Quieres que te acompañe hasta la reina? Clarión supuso que no tenía sentido evitarlo, pero no estaba precisamente ansiosa por escuchar las palabras que Elviña tenía guardadas para ella. ¿Qué crees que quiere? Supongo que quiere hablar sobre los informes de los exploradores, respond. Io Artemis, con solo un toque de confusión. Uno de sus talentos de ayuda los hizo entregar antes. Tú los revisaste, se quedó en silencio, como si no estuviera del todo convencida de ese último punto. Por supuesto que lo hice. Según los informes de los exploradores, las pesadillas no habían detenido su ataque. Anoche,
una con forma de gato había ahuyentado a un establo entero de ratones en las afueras de Tanker's Knock. Los puestos y los carruajes ahora eran poco más que escombros. Y 2 días antes, una pesadilla con forma de pez, lo suficientemente enorme como para tragarse el reflejo de una luna llena, había barrido varias casas de talentos acuáticos de la orilla del río. Todos reunieron tanta alegría como pudieron. Pero Clarion podía sentir la inquietud que había comenzado a extenderse incluso durante las horas del día. Pero no se atrevía a esperar que el Viña quisiera su opinión. Bueno, dijo Clarion con un suspiro resignado, vámonos. Clarion encontró la puerta del estudio de El Viña entreabierta. Se armó de valor, anunció su presencia con un suave golpe y entró. Artemis la siguió mientras pasaba junto a las filas de retratos reales y se adentraba en el torrente de sol de la tarde. El Viña estaba sentada en una tumbona, leyendo un documento. Ese día, había renunciado a su corona y su cabello le caía sobre los hombros en ondas suaves y sueltas. Clarion podía ver los finos mechones plateados, que parecían brillar como la fría luz de las estrellas. Se veía mucho más relajada de lo que Clarion la había visto en mucho tiempo. Parte de la tensión desapareció de Clarion, reemplazada por una leve punzada de afecto. Mucho, demasiado, en realidad, pesaba sobre ella. Clarion no había apreciado completamente cuánto pesaba la corona hasta ahora. ¿Querías verme? El Viña dejó a un lado el documento que estaba leyendo y, cuando levantó la vista, sonrió. Clarion. ¿Cuándo fue la última vez que la habían recibido con tanta calidez? Clarion intentó que la sorpresa no se reflejara en su rostro mientras se sentaba en un sillón. Parecía que su secreto todavía estaba a salvo y que Aurelia no le había contado a la reina sobre su cita perdida. Gracias a las estrellas. En la mesa que había entre ellos había una tetera humeante y un pequeño tarro de miel. El Viña se inclinó hacia adelante para servirles una taza a cada uno. Me disculpo por lo ocupada que he estado, dijo, y le pasó una a Clarion. Te habría llamado antes. Clarion echó miel en su té con un cucharón de madera e inhaló el aroma terroso de la flor de zanahoria. No hay nada por lo que disculparse. Ambos hemos estado ocupados. Bebió un sorbo de té para disimular su expresión y el rubor que cegaramente se extendía por su rostro. Solo era una mentira en parte. Por supuesto, había seguido con los preparativos para la coronación y pasaba gran parte del tiempo preocupándose por lo poco que podía hacer hasta que Petra le arreglara el abrigo. Solo se hizo un momento de silencio antes de que el Viña dejara su taza de té. Tengo buenas noticias para compartir. Clarion se animó. Era un anuncio bienvenido, las buenas noticias parecían escasear en estos días. ¿Qué pasa? Mi plan está casi listo para ponerse en acción. Clarion había cometido el grave error de tomar otro sorbo de té justo después de hablar. Casi se atragantó. Lo es. Fue un proceso de ensayo y error, continuó el Viña. La magia que se teje entre nuestros reinos es fuerte, por supuesto. Pero los vínculos mágicos se pueden cortar como cualquier otro, con la herramienta y la técnica adecuadas. A Clarion se le heló la sangre en la sangre. ¿Y qué es eso? Ninguna herramienta simple podría cortarlo, y mi magia por sí sola es demasiado débil. El Viña se levantó de su asiento y se dirigió a su escritorio. Clarion no lo había notado antes, pero un elegante objeto de metal descansaba sobre un cojín allí. Fue solo cuando el Viña lo recogió que se dio cuenta de lo que era, la empuñadura sin filo de una espada. La guarda en forma de cruz estaba elaborada de manera intrincada, con la forma de ramas entrelazadas de las que brotaban hojas, porque, por supuesto, Petra convertiría incluso un arma en una obra de arte. Fijada en su centro había una piedra solar, cuya superficie similar al vidrio nadaba con una luz naranja. Si miraba de cerca, podía ver una llama brillando en su interior. Clarion solo había encontrado otra gema como esta, la piedra lunar utilizada para transmutar la luz de la luna en polvo de hadas azul. Pero en el solsticio de verano, un día de gran importancia para los talentos gobernantes, nuestro poder estará en su apogeo. Petra ha construido usa esto para canalizar nuestra magia. La gema brilló con la luz dorada de la magia de El Viña y una espada de luz estelar pura cobró vida.
Si empuñas esta espada en el solsticio, serás lo suficientemente poderoso para cortar los puentes. Después de eso, nada ni nadie podrá cruzar entre el invierno y las estaciones cálidas. Petra lo había hecho. Por supuesto que lo había hecho. En circunstancias normales, Clarion se habría sentido orgullosa de la brillantez de su amiga y de su asombrosa capacidad para resolver problemas aparentemente irresolubles. Además, eso era lo que siempre había deseado, que sus inventos tuvieran valor. Y, sin embargo, Clarion solo podía sentir horror por lo que Petra había hecho. Pero entonces se dio cuenta de lo que exactamente había dicho el Viña. ¿Cuándo lo manejo? Bajo el duro brillo de la espada, el rostro de Elviña palideció de un blanco severo. Tienes que ser tú. Será un comienzo auspicioso para tu reinado e infundirá confianza en tus súbditos. Verán que has garantizado la seguridad de Pexi Hollow contra las pesadillas para siempre. No todo Pexi Hollow, pensó Clarion. No pudo encontrar una respuesta. Apenas podía comprender algo tan terrible, una espada lo suficientemente poderosa como para desgarrar la estructura misma de Pexi Hollow. Sin importar los peligros que enfrentaban las estaciones cálidas, esto no podía estar bien. En otro tiempo, podría haber cedido. Incluso podría haber estado de acuerdo. Pero después de todo lo que ella y Milori habían pasado, después de lo cerca que habían estado, no podía contener la lengua ante un plan tan desacertado. Esta no puede ser la única manera. La luz de las estrellas se fue apagando hasta que el Viña se quedó con la empuñadura vacía en la mano una vez más. Sin la luz brillando en sus ojos, la expresión de el Viña se volvió ilegible, casi fría. ¿Estás disgustada? Clarion se levantó tan rápido que su silla se raspó contra las tablas del suelo. Si el Viña se sorprendió por el repentino arrebato, ella no dejó que se notara en su rostro. Por supuesto que lo estoy. No puedo entender cómo estás satisfecha con este curso de acción. Me has enseñado a gobernar. Sabes muy bien que trabajamos para asegurar que cada estación llegue al continente cuando debe. Esto va en contra del orden natural de las cosas. Si había aprendido algo en las últimas semanas, era que cada estación era esencial. Milori no había compartido con ella la sabiduría del invierno como lo habían hecho los otros ministros, pero no había tenido necesidad de hacerlo. Ella lo había visto de primera mano. El invierno enseñaba a perseverar, a aferrarse a la esperanza, incluso en las noches más largas y oscuras. El Viña la miró impasible. Quizás tenías razón cuando me confrontaste antes. No te he enseñado todo lo que necesitas saber. Su calma serena hizo que la ira de Clarion se apagara. Con cautela, preguntó, ¿no? Ya te he dicho que el invierno es autosuficiente. Es mejor que siga siendo así. El Viña colocó la empuñadura de la espada sobre su escritorio y juntó las manos. Hay una historia que se transmite de generación en generación entre las reinas. Es hora de que la comparta contigo. Lentamente, Clarion se recostó en su silla. A pesar de lo furiosa que estaba, no podía negar su propia curiosidad. Los hombros rígidos de Elviña se relajaron ahora que había recuperado el control de la conversación. Una vez, por difícil que sea de creer, las estaciones cálidas y los bosques de invierno vivían en armonía. La cadencia de la voz de Elviña cambió, como siempre lo hacía cuando compartía una historia de la historia de Pexi Hollow. Por supuesto, fue hace mucho tiempo, un tiempo que nadie vivo recuerda. Al comprender el peligro que representaban las pesadillas, la primera reina de Pexi Hollow dispuso que fueran encarceladas en las profundidades de los bosques de invierno. También le confió al guardián de los bosques de invierno la responsabilidad de proteger esa prisión. Durante un tiempo, todo era pacífico, pero con el tiempo se resintió de su deber. Reunió a sus exploradores y organizó una rebelión contra la reina. ¿Qué? Interrumpió Clarion. ¿Pero por qué haría algo así? El Viña, sintiendo que ahora tenía toda la atención de Clarion, sonrió con ironía. Los detalles completos de su conflicto se han perdido en el tiempo, por desgracia. Tal vez se aburrió, o tal vez creyó que debía gobernar todo Pexi Hollow. Las reinas de Pexi Hollow tienen muchas responsabilidades y mucho poder.
Tal vez no estaba satisfecho con su suerte, no tenía jurisdicción sobre nada más que su estéril reino. Ninguna de esas explicaciones satisfizo a Clarion. Sus reinos no podían haberse separado por algo tan insignificante como la ambición o el aburrimiento. No podía creerlo, no después de haber visitado el invierno. No después de haberse enamorado de él. Estéril era la peor palabra que usaría para describirlo. Era hermoso y vibrante, una estación que cualquiera se habría sentido orgulloso de gobernar. Sin embargo, continuó el Viña, tengo una teoría propia. Creo que las pesadillas tienen influencia sobre las hadas del invierno. Hizo una pausa y dejó que esa siniestra declaración se cerniera sobre ellos como una espada a punto de caer. Se deslizó bajo la piel de Clarion como el frío del invierno, llenándola de una terrible y punzante inquietud. ¿Una influencia? ¿Has visto lo insidiosas que son las pesadillas, cómo pueden hundir sus garras en la mente de un hada? ¿Quién dice que no pueden hacerlo mientras aún estás despierta? El Viña se alisó las manos sobre la falda. Además, no puedo imaginar qué efecto debe tener vivir junto a tantas durante tanto tiempo. Si la prisión se ha debilitado lo suficiente como para liberarlas al mundo, seguramente su poder también se ha filtrado. Clarion se sintió enferma ante la insinuación, ante la idea de todas las hadas que había conocido a merced de los monstruos. ¿Crees que las pesadillas causaron la traición del alcaide? Es posible, sí. El Viña se acercó a Clarion con pasos lentos y mesurados, y luego se sentó en el borde de su chaiselongue. Ahora que estaban a la altura de los ojos de nuevo, el peso de sus palabras se sentía sofocante, ineludible. Es una pena. Significa que nunca se puede confiar plenamente en el guardián de los bosques invernales. Clarion no lo podía creer. Se negaba a creerlo. Se clavó los dedos en las rodillas, aunque solo fuera para no salir corriendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería abrumarte con demasiada información de golpe, especialmente cuando ya parecías tan preocupada por las hadas de invierno. Clarion sintió esas palabras como una bofetada. Eran casi una confirmación de sus peores temores, el Viña no la creía capaz de manejar la verdad ni de cumplir con su deber. El Viña se inclinó y apoyó la mano en el brazo de Clarion. La piel del Viña se sentía febrilmente caliente, como si cada uno de sus dedos fuera una marca abrasadora. Pero ahora, sabes todo lo que yo hago. Y el día de tu coronación, cumplirás con el último de nuestros deberes heredados. La reina de Texi Hollow debe proteger las estaciones cálidas contra la influencia de las pesadillas. La audacia de Clarion, brevemente reprimida bajo el peso de sus antiguas inseguridades, volvió a la vida con saña. No podía escuchar ni una palabra más de aquello. Si eso es cierto, entonces deberíamos ayudar a los bosques de invierno, no cortarles el paso. No estamos en condiciones de ayudarlos, el tono de El Viña no admitía discusión. Es demasiado peligroso. No sabemos cómo combatirlos. ¿Y entonces me obligarás a abandonar a las hadas del invierno a su suerte? La voz de Clarion tembló. ¿Debo dejar que las pesadillas destruyan sus hogares? ¿Las eliminaré una por una? Esto no es pragmatismo, El Viña. Esto es monstruoso. No lo haré. El Viña la miró con abierta sorpresa. Cuando se recuperó, Clarion se sorprendió de lo rápido que había recuperado su porte real como una armadura, de cómo podía llevar una simple túnica como si fuera su atuendo completo. Su tono era gélido cuando volvió a hablar. Esto es por el bien mayor. Sé que te interesan las hadas de los bosques de invierno, pero debes sacarlas de tu mente. Han sobrevivido todo este tiempo por sí solas, en las condiciones más brutales. También soportarán esto. Pero no deberían tener que hacerlo. Clarion se mordió la lengua. El Viña tomó su silencio como una aquiescencia y suspiró, como si intentara recuperar los fragmentos de su paciencia destrozada. Lo entenderás con el tiempo, Clarion. Tu amabilidad es un activo, pero también una carga pesada. No puedes sufrir tanto por los demás. Lo tendré en cuenta, respondió Clarion. Ahora, si me disculpan, de repente me siento mal. No esperó la respuesta de El Viña antes de huir de su estudio. Una vez que llegó a su habitación, sacó la caja que Petra le había enviado de donde la había escondido debajo de su cama.
Desató la cinta cuidadosamente anudada y luego tiró de la tapa. Dentro estaba su abrigo, prístino y entero. Clarion no pudo evitar abrazarlo contra su pecho. No le importaba lo ridícula que se veía, arrodillada en el suelo con la cara enterrada en la capucha forrada de piel. No era como si hubiera alguien aquí para presenciarlo. Una vez que dejó atrás lo peor del pánico, intentó desesperadamente ordenar el revoltijo de sus pensamientos. No importaba si lo que el Viña le había dicho era cierto o no. Todo lo que sabía era que el Viña le había dado un problema casi demasiado abrumador para asumirlo. Ella y Milori solo tenían hasta el solsticio de verano para sellar la prisión de las pesadillas, o el Viña condenaría a los bosques de invierno a un aislamiento eterno. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. Cada minuto que Clarion esperó en la frontera pasó a paso lento. Ella caminó inquieta por la orilla del río, el dobladillo de su abrigo remendado ondeando detrás de ella. Mientras observaba la línea de árboles, todo lo que podía imaginar eran pesadillas desenrollándose de las sombras, un negro bilioso y voraz. El invierno sellado como si estuviera detrás de una pared de cristal. Las raíces que los unían fueron cortadas por su propia mano. No podía soportar esa visión de sí misma, la fría y remota reina que pesaba las vidas como el grano en una balanza. Una hoja de luz estelar sostenida sobre su cabeza, humeando con su poder. La magia del árbol de polvo de hadas, vaciándose en el río como sangre de una herida mortal. Monstruoso, le había dicho a el Viña. El oscuro torbellino de sus pensamientos solo sirvió para agravar el miedo de volver a ver a Milori. Había pasado tantas horas reviviendo ese beso e imaginando lo que podría decirle cuando se reencontraron. Esas preocupaciones se sentían terriblemente lejanas ahora. Y, sin embargo, su expectación crecía con cada segundo que pasaba. Afortunadamente, no tuvo que sufrir mucho. Milori nunca llegaba tarde. De hecho, llegó temprano. El sol aún no había empezado a ponerse cuando llegó. La nieve se arremolinaba a su alrededor cuando aterrizó en el puente entre sus reinos con una gracia silenciosa. A pesar de todo, su corazón se agitó al verlo. Apenas se había dado cuenta de lo mucho que lo había extrañado hasta que lo tuvo allí, de pie, frente a ella. Clarion se sintió dividida entre el impulso de protegerse con la distancia y correr de cabeza a sus brazos. La mirada cautelosa en su rostro y la rigidez de sus hombros, al menos, le facilitaron la elección. Le dolía ver una confirmación tan clara de lo que había temido. Nada podría existir entre ellos dos. Clarion se ajustó más el abrigo mientras pisaba el puente y suspiraba al sentir la magia zumbando bajo sus pies. Las palabras se evaporaron mientras lo miraba fijamente. Como siempre, su belleza austera era como una cuchilla de hielo en el corazón. La escarcha brillaba en sus pálidas pestañas, que estaban bajas sobre sus ojos grises. Estaba evitando su mirada. Clarion. Pronunció su nombre con tanta formalidad que parecía como si la hubiera llamado Su Alteza. El frío la hizo estremecerse por completo. Milori. El silencio incómodo se hizo más tenso entre ellos. Cuando ella ya no pudo soportarlo más, soltó, hay algo que debería saber, al mismo tiempo que él decía, quería. Sus miradas se cruzaron y el calor se extendió por su rostro. Sus labios todavía estaban ligeramente separados, y la confesión que había estado dispuesto a hacer estaba en suspenso. Una mirada de singular vulnerabilidad se dibujó en su expresión. Clarion no pudo evitar preguntarse si se había equivocado, la esperanza la invadió, pero no podía permitirse leer nada en ello. Era solo que su vacilante intercambio los había desconcertado a ambos. Después de un momento, sacudió la cabeza y dijo, por favor, tú primero. Clarion respiró hondo para recomponerse. Ahora que él le había cedido la iniciativa, se sentía más lúcida. ¿Por dónde empezar? De alguna manera, los peligros que el plan de El Viña planteaba para los bosques de invierno le parecían cielos más seguros para navegar que sus sentimientos. Hablé con El Viña antes. Evidentemente, no era eso lo que esperaba que dijera. Milori parpadeó, desorientado, como si estuviera despertando de un sueño inquietante. Parte de su energía nerviosa se desvaneció, pero ella pudo ver que luchaba con el deseo de pedir más detalles.
Siempre paciente, respondió, ya veo. Incluso en primavera, sintió un frío insoportable al recordar lo que ella y el Viña habían discutido. Cruzó los brazos sobre el pecho para evitar un escalofrío. Me dijo que el primer guardián de los bosques invernales intentó derrocar a la reina de Texie Hollow. En su mente, esa es la razón por la que nuestros dos reinos ya no tienen nada que ver entre sí. Peor aún, cree que las pesadillas tenían algún tipo de poder sobre él. Que podría ser posible que volviera a suceder, y no podía forzar la voz para que salieran las palabras. Ni siquiera quería decirlas, ni quería hacerle las preguntas que el miedo había despertado en ella. ¿Crees que es cierto? ¿Alberga usted el mismo resentimiento que el primer director? Clarion vio que su expresión se llenaba de certeza, lentamente, y luego de repente, parecía como si por fin hubiera podido reconstruir algo que lo había estado desconcertando. «¿Te preocupa que pueda ser cierto?», dijo. No había acusación en su voz, solo una especie de comprensión resignada. La culpa la atravesó. ¿Cómo podía creer eso, cuando él y su gente no habían sido más que amables con ella? Juntó las manos para evitar tocarlo. Solo en la medida en que me preocupas por ti. Nunca me has dado una razón para dudar de ti. Frunció el ceño mientras la confusión lo invadía una vez más. Nunca he visto a una pesadilla tener poder sobre alguien que todavía estaba despierto. No creo que sea posible. Es un alivio, murmuró. Seguro que hay alguna señal. ¿No has notado nada? Milori se movió sobre sus pies y volvió a apartar la mirada de la de ella. Hace días que no duermo bien. Aparte de eso, no. El miedo se apoderó de ella. No creerás, no son las pesadillas las que me mantienen despierto, Clarion. Su voz era increíblemente dulce, y tan suave que, por un momento, pensó que lo había oído mal. Cuando volvió a mirarla, la intensidad y la sinceridad que encontró en ella le calentaron los oídos. El recuerdo sensorial de su beso se despertó, recorriendo su piel en cálidos rastros y avivando su resplandor hasta convertirlo en una llamarada de color rosa. Había habido algo parecido a la devoción en la forma en que él había acunado su rostro, un juramento pronunciado en cada roce de sus labios contra los de ella. Oh, había sido tan tonta al creer que un hombre gorrión como Milori haría una sola cosa sin la intención de comprometerse por completo. Oh, fue una simple exhalación de sonido. No has vuelto. En cada una de sus palabras se percibía una mezcla de dolor y alivio. Al principio, me preocupé de que hubiera pasado algo. Después, me convencí de que lo lamentabas. No, dijo Clarion, riendo sin humor. No me arrepiento en absoluto. Solo lamento haber entrado en pánico y que mi miedo te haya dado motivos para preocuparte. Eso era lo que más la asustaba, la sensación de que su corazón ahora latía fuera de su pecho. Él estaba de pie frente a ella, cerca lo suficiente para tocarse. Y, sin embargo, no estaba lo suficientemente cerca. Clarion temía que nunca estaría satisfecha hasta que pudieran compartir verdaderamente el mundo del otro. Y ahora que conocía el plan del Viña, la aterrorizaba pensar que las dos podrían estar separadas para siempre. Ya no podía evitar contarle lo que había aprendido. Sé que hay mucho más que decir. Dio un paso hacia él hasta que sintió la fría caricia de Wentor en su rostro. Cerró los dedos alrededor de su antebrazo y apretó suavemente. Pero eso no es todo lo que me dijo el Viña. Mientras la bebía, la esperanza se desvaneció de sus ojos. ¿Qué pasa? El Viña está a punto de poner en marcha su plan. Tenemos hasta el solsticio de verano antes de que se destruyan los puentes entre el invierno y las estaciones cálidas. Su rostro se puso pálido. Cuando se recuperó lo suficiente para hablar, dijo, no pensé que fuera posible. La desesperación en su voz la dejó helada. Yo tampoco. Pero todavía nos queda luz de día. Estoy lista para intentarlo de nuevo. Si ella fallara. No, no valía la pena pensarlo. No volvería a fallar una segunda vez. Reuniendo su valor, dijo, creo que tú y yo estábamos destinados a hacer esto juntos, para resolver el problema de las pesadillas para siempre. Tú y yo, repitió, tan solemne como un juramento.
Tal vez fue una declaración audaz, pero lo que habían encontrado parecía un poco el destino, especialmente cuando el espacio entre ellos crepitaba con posibilidades. Si sellamos la prisión antes de que el sol se ponga por completo, ninguno de ellos tendrá la oportunidad de salir por la noche. Inclinó la barbilla, con la esperanza de proyectar más confianza de la que sentía. Milori la miró con los ojos entrecerrados, y parte de su resistencia inicial dio paso a algo parecido a admiración. Clarion continuó antes de que pudiera perder el valor. Después de eso, todos los que estén bajo el hechizo de las pesadillas deberían despertar, tal como cuando los talentos oníricos sellaron por primera vez a las pesadillas. Muy bien, dijo, con cierta reticencia. Pero si queremos llegar a la prisión antes del anochecer, tendremos que volar. Ante eso, la fachada de Clarion se tambaleó. ¿Te refieres a Noctua? Por supuesto que no tenemos por qué hacerlo, dijo Milori, con una pequeña sonrisa burlona en la comisura de su boca. Sin embargo, tendríamos que volver a reunirnos mañana y comenzar a caminar mucho más temprano. Ella reprimió un gemido. Está bien. Llámala. Milori parecía demasiado complacido. Se llevó 2 dedos a los labios y silbó. El sonido atravesó la serena quietud del bosque. De alguna manera, el silencio se hizo más profundo, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Solo pasaron unos segundos antes de que Noctua apareciera, saliendo de entre los pinos y tallando una forma oscura contra el cielo enrojecido. Con un suspiro de derrota, Clarion se abrochó los botones del abrigo y entró en Wender. Noctua se erizó las plumas y soltó un suave ulular cuando Clarion se acercó. Esta vez, al menos, no se acobardó. Creo que le gustas, dijo Milori. Si quieres, puedes ir sola esta vez. La sugerencia la llenó de visiones desagradables de caer en picado hacia su muerte prematura. Extendió la mano para tomar las riendas. No, no lo creo en absoluto. Milori apoyó una mano en su cintura, dispuesto a levantarla. El frío de su tacto se filtró en su abrigo, y Clarion tuvo que luchar contra el impulso de inclinarse hacia él. Con un tono de cariño y diversión, dijo, la reina de Pexy Hollow realmente ha encontrado a su rival. A ese juego podrían jugar 2. Clarion le dirigió una sonrisa tímida. O tal vez quiero estar cerca de ti. Eso, aparentemente, silenció cualquier respuesta inteligente. Sintiendo un rubor de triunfo, Clarion comenzó a subirse a la espalda de Noctua. Con un impulso, encontró su asiento fácilmente, y no se inmutó cuando Noctua giró la cabeza para evaluarla con el rabillo de sus ojos dorados. Tal vez lo imaginó, pero Clarion podría haber jurado que vio un destello de aprobación allí. Milori se sentó detrás de ella. La rodeó con un brazo y tomó las riendas en su mano libre. ¿Lista? Su aliento rozó su oído. Un escalofrío placentero le recorrió la columna. Listo, respondió ella. Dicho esto, emprendieron el vuelo. Esquivaron las ramas de pino cubiertas de nieve y rodearon los carámbanos que refractaban la luz del sol de color rosa. Cuando atravesaron el dosel, la vista dejó a Clarion sin aliento. Infinitas extensiones de nieve y aguas frías brillaban, iluminadas por la hora dorada. Todo parecía tan pequeño desde esa altura, y con las alas atadas bajo el abrigo, la euforia punzaba los bordes de su asombro. El viento frío hizo que su cabello se agitara detrás de ella y le mordisqueó la punta de la nariz. Las ráfagas de viento danzaban salvajemente ante ella, cada copo de nieve teñido de cálidos tonos rosa y dorado mientras el sol se ponía como una brasa encendida en la curva de las montañas. Luego se lanzaron hacia la sombra del bosque. Debajo de ellos, el ojo redondo del lago helado la miró fijamente, como si todas las pesadillas que bullían debajo sintieran su presencia y la odiaran. El terror instintivo aceleró su pulso y la herida en su brazo palpitó con el recuerdo de lo que había sucedido la última vez que habían venido allí. Pero no podía permitirse el lujo de perder el valor ahora. Los pinos los envolvieron y Noctua aterrizó en una rama baja. Incluso desde allí, el miasma que se instaló como una densa niebla el hielo se deslizó sobre ellos. Los pelos de su nuca se erizaron. Incluso Noctua esponjó su plumaje con inquietud.
Sin pensarlo, Clarión le rascó la parte superior de la cabeza para calmarla y luego se deslizó del lomo de la lechuza. Sus botas crujieron en la intensa nevada. Milori aterrizó junto a ella, con sus ojos grises fijos en la prisión que acechaba más allá de la hilera de abedules retorcidos. Otro viento sopló entre los árboles y desgarró su abrigo con garras heladas. Un velo de nieve se levantó del suelo, ocultando el sol que se desvanecía. Todo parecía una advertencia: abandona este lugar. ¿Veamos?, le preguntó a Milori. Un momento. Entrelazó sus dedos con los de ella y Clarión hizo todo lo posible por no derretirse. Su tacto la hizo sentir segura y la emocionó más de lo que estaba dispuesta a admitir. De la mano, caminaron con dificultad por los bancos de nieve hasta que por fin llegaron a la orilla del lago helado. Mientras viviera, nunca se acostumbraría a su pura esencia. El silencio allí era antinatural, como si el lago se tragara todos los sonidos. El miedo se apoderó de sus hombros como un manto de acero. Clarión hizo todo lo posible por respirar a pesar del peso. Salió al hielo. Su traicionera superficie brillaba, pero aún podía distinguir las formas borrosas de las pesadillas ondeando bajo sus botas como agua oscura. Mientras ella y Milori se dirigían al centro, las pesadillas se encogían y atacaban por turnos. Evitó las delgadas grietas de la superficie, que crujían bajo su peso. Se estremeció al pensar en lo que sucedería si cayera a las profundidades del lago. Cuando llegaron al centro del lago, la luz del día era una franja rojiza en el horizonte. Prácticamente podía sentir el hambre y la anticipación de las pesadillas brotando de las grietas. Se arremolinaban juntas, anhelando su libertad. Era ahora o nunca. A regañadientes, Clarión soltó la mano de Milori. Se agachó junto a las nuevas fisuras en el hielo y dejó que su atención se dirigiera hacia la barrera de magia onírica que se encontraba justo debajo, hacia sus hilos cada vez más finos y sus tramas cada vez más sueltas, que apenas retenían a las bestias que contenía. Se había desgastado aún más desde la última vez que estuvieron allí. Su magia ansiaba repararla. Su primer instinto fue buscar lo que le resultara familiar y cómodo, dominarse, concentrarse, esforzarse. En cambio, cerró los ojos y sintió que sus pies se apoyaban en el hielo, que su pecho subía y bajaba al respirar. Tal vez intentara verse a sí misma como lo hacía Milori: tú fuiste hecho para esto. Una tranquila certeza la invadió. La energía crepitó justo debajo de su piel y su brillo se intensificó. Clarión apoyó la palma de la mano sobre el hielo y dejó que su magia fluyera a través de ella. Una luz dorada se arremolinó por su brazo y se concentró en la palma de su mano. Los ojos atónitos de Milori reflejaron el brillo de su poder. Clarión lo dejó volar. La luz de las estrellas fluyó hacia el hielo y se entrelazó con los hilos deshilachados del sueño. Los fortaleció y, puntada a puntada, cubrió las lágrimas. Su magia iluminó el hielo desde adentro y la bañó con una luz dorada y jaspeada. Mientras las pesadillas se agitaban en su prisión, sus gritos le hacían temblar los huesos. Se desataban con torrentes de emociones negativas: el dolor del rechazo, la sensación de humillación que le revolvía el estómago, el terror agudo de que algo volviera para atormentarla. Todo lo que podía ver eran dientes rechinantes y ojos siniestros. Todo lo que podía pensar era en esa terrible versión futura de sí misma, aislando a Wentworth con un solo corte. Todos sus peores miedos se sentían demasiado cerca de la superficie, urgentes e innegablemente reales. La presión se acumulaba detrás de sus ojos. Sus manos comenzaron a temblar. Pero con un último lazo tenso, su trabajo estaba hecho. La barrera reparada brillaba como una capa de gasa de seda de araña. A través de los puntos, apenas podía ver a las pesadillas, gruñendo y chasqueando mientras retrocedían de sus nuevos confines. Milori, llamó. Ahora. Extendió las manos y la escarcha floreció sobre el hielo destrozado. Los lamentos de las pesadillas se fueron apagando hasta que ella no pudo oírlos en absoluto. La luz de la barrera se atenuó bajo la superficie helada del lago y la noche se instaló suavemente en el espacio que había dejado atrás. Cuando su vista se ajustó a la oscuridad iluminada por las estrellas, contempló la obra de los guardias. El hielo mismo parecía brillar.
Con la prisión sellada, la atmósfera opresiva disminuyó y Clarion imaginó que así había sido ese lugar siglos atrás. Hermoso. Milori dejó escapar un suave sonido de incredulidad. Cuando Clarion se volvió hacia él, sintió otra punzada de nostalgia. La luz de la luna doraba el hielo y lo envolvía. Así, estaba resplandeciente, un efecto que no contribuía a mejorar la forma en que le sonreía. Lo hicimos. Ella no pudo evitar sonreírle. Lo hicimos. Apenas podía creerlo. Después de semanas de miedo e incertidumbre, habían liberado a sus súbditos de las pesadillas. Apenas tuvo tiempo de procesarlo. Porque con un aleteo de sus alas, Milori se elevó del suelo. Tomó sus dos manos enguantadas entre las suyas y luego voló hacia atrás, hasta que ella se deslizó por el hielo detrás de él. Milori. Protestó ella entre risas. Estaba a punto de hundirse en el agua, pero su alegría era contagiosa. Se rindió y se dejó deslizar por la superficie. La hizo girar para frenar el impulso y apoyó una mano en su cintura para estabilizarla. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Cuando él era tan feliz sin reservas, ¿cómo podría ella negarle algo? Por supuesto. En cualquier lugar. Milori la llevó a un mirador en la cima de otra montaña. Desde allí se veían los bosques de invierno y, sobre todo, el inmenso lago helado. El hielo, liso como un espejo, ahora brillaba con vetas doradas. Una suave luz dorada iluminaba la oscuridad circundante. Más allá, podía ver el salón de invierno, que brillaba frío a la luz de la luna, y los enclaves de las casas de las hadas de invierno que brillaban como luciérnagas en la oscuridad. Y allí, luminoso y dorado, estaba el árbol de polvo de hadas. Parecía imposible que estuviera allí, mirando fijamente el lugar en el que había pasado toda su vida, un lugar del que creía que nunca se marcharía. Pero no era la vista que Milori le había traído a ver. En un precipicio que dominaba la prisión de las pesadillas había una enorme escultura tallada completamente en hielo. Clarion se acercó y echó la cabeza hacia atrás para poder apreciarla en su totalidad. La estatua era de un hombre gorrión, con la mano apoyada en una espada que llevaba a la cadera. Una diadema, tallada con la insignia del invierno en forma de copo de nieve, descansaba sobre su frente. Una capa adornada con el pelaje de un animal ondeaba detrás de él. Sus alas, atravesadas por la luz de la luna, brillaban como el propio invierno. Parecía extrañamente familiar, casi como Milori, con su semblante estoico y sus ojos cansados. Aquí está, dijo Milori. Este es el primer guardián de los bosques invernales. Se dice que esta estatua fue encargada por la propia reina de Pexy Hollow. El señor del invierno, murmuró Clarion. Sí, dijo, tras una pausa. Supongo que también se le conocía por ese título. No parecía el monumento de un hombre gorrión que lo había arriesgado todo por su orgullo, sino el de alguien que, incluso en la muerte, no había olvidado su deber. Mientras daba vueltas alrededor de la estatua, su mirada se fijó en el pedestal. Estaba cubierto de líquen y nieve muy compacta, pero podía ver algo escrito justo debajo. Se arrodilló junto a él y raspó la escarcha con su guante. Pedazo a pedazo, se fue cayendo. Frotó hasta que pudo distinguir la inscripción tallada. En el hielo y en los corazones de todos los de Pexy Hollow, el recuerdo del Señor del Invierno, un verdadero amigo y protector firme, se preserva para siempre. Justo debajo de la última línea había un grabado tenue. Clarion lo reconoció como la insignia real, el árbol de polvo de hadas enmarcado por las alas de una mariposa monarca. A Clarion se le dolió el corazón al verlo. Esta no era la clase de estatua construida para los vivos, lo que significaba que la historia de Elviña era completamente errónea. No había habido ninguna rebelión que hubiera separado sus reinos, ninguna traición. La consolaba tanto como la desconcertaba. ¿Qué pasó entonces?, preguntó. ¿Cómo terminamos así? No lo sé. Milori se agachó junto a ella y miró la estatua. En sus escritos, enfatizó que las pesadillas no eran algo de lo que la reina debería preocuparse. Supongo que su sucesor no era tan cercano a la reina, y por eso, tal vez. Simplemente nos distanciamos con el tiempo.
Supongo que es un rasgo que todos compartimos, el querer cargar con esta carga solos. Entiendo la necesidad de esa cosmovisión, le había dicho Milori cuando compartió la filosofía de El Viña. Clarion apoyó una mano sobre su brazo. No lo has hecho. No lo he hecho, dijo sonriendo con tristeza. No eres la única hada de Pexy Hollow que cree que no puede hacer lo que nació para hacer. Durante generaciones, todos los guardianes de los bosques invernales han cumplido con su deber infaliblemente, excepto yo. Lo que les pasó a nuestros dos súbditos es completamente culpa mía, y te pedí que corrigieras mi error. Fue culpa mía. ¿No había pensado ella exactamente lo mismo, arrodillada entre los escombros del bosque de otoño? Pero al escucharlo decirlo, se dio cuenta de lo terriblemente injusto que era. Nadie debería asumir tanta responsabilidad. Tengo una deuda enorme con usted, dijo. Y, mientras comparte la noticia con sus súbditos, si quiere culparme. ¿Cómo puedo culparte?, interrumpió ella. ¿Qué podrías haber hecho? Él se quedó en silencio. No me debes nada. Si algo te debo, yo te debo a ti. Tomó sus manos entre las suyas. Así que perdónate. Esto habría sucedido de una manera u otra. Tú y yo éramos los desafortunados que tuvimos que arreglar lo que nuestros predecesores no pudieron. Durante mucho tiempo, tú y yo hemos desperdiciado nuestra energía tratando de estar a la altura de ellos. Pero tú eres lo suficientemente bueno por tus propios méritos. Milori levantó la mirada hacia ella una vez más y el mundo entero se quedó tan quieto como el más crudo invierno. La nevada pareció detenerse, el viento se redujo a un susurro. La emoción que brillaba en sus ojos la dejó sin aliento y entonces se dio cuenta de lo cerca que estaban. Su aliento se llenó de vaho en el estrecho espacio que los separaba. Espero que sepas que a ti también te sucede lo mismo. Milori colocó con cuidado un mechón de cabello detrás de su oreja. Sus nudillos acariciaron suavemente su pómulo mientras apartaba la mano. Serás una reina excelente. Y aunque su corazón se llenó de alegría al oírlo decirlo, el recuerdo de su coronación hizo que la realidad se estrellara contra ella como una ola. Se sentía cruel encontrarse con el justo antes de tener que dejarlo ir. Atrás quedarían sus días de escabullirse en Winter. Atrás quedaría lo que fuera que hubiera entre ellos. Porque en el momento en que esa corona fuera colocada sobre su cabeza, pasaría el resto de su vida en el palacio, sus días ocupados por reuniones, audiencias y ceremonias. Se convertiría en la estrella fría, en lo alto de su torre, mirando desde arriba todo lo que había jurado supervisar desde la distancia. Como Clarion, ella podría cuidar de él, pero la reina de Pexy Hollow nunca podría estar verdaderamente con él, ni con nadie más. Milori percibió claramente el cambio de humor de la joven. ¿Está todo bien? Sí, dijo ella, forzando una sonrisa. Solo tengo frío. No parecía convencido, pero dijo, entonces déjame llevarte de regreso a Spring. Clarion guardó silencio durante el viaje de regreso a la frontera. Él no la presionó, aunque ella podía sentir que su preocupación la invadía. Solo cuando estuvo de pie en el borde del puente se dio la vuelta para mirarlo. No podía obligarlos a ambos a languidecer sin cerrar el capítulo, no otra vez. Además, ella le había prometido que terminarían la conversación que habían iniciado. Tengo que confesar que mentí. No todo está bien, dijo. Oh, dijo, en un tono que sugería que no sabía si debía fingir sorpresa. ¿Puedo preguntarle qué le preocupa? No sabía si reír o llorar. ¿Cómo podría responder a esa pregunta? Ahora que habían hecho lo que se habían propuesto, ya no tenían motivos para verse. Te voy a extrañar. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Puedes volver mañana? No puedo. La frustración y el anhelo bullían en su interior. Ojalá fuera así de simple. Mi coronación será en poco más de una semana, Milori. Nuestros deberes como gobernantes nos mantendrán separados unos de otros. Sus palabras fueron como un puñetazo que lo dejó tambaleándose. Milori negó con la cabeza, apenas. Ella podía ver que él quería discutir, pero se limitó a decir, ya veo. Me gustas, continuó sin aliento. Mucho, demasiado.
Entonces no entiendo por qué. Me da miedo. Cuánto te deseo. Qué doloroso sería perderte. Lo que dije fue en serio. No me arrepiento de nada. Me alegro de que haya sucedido, pero no puede volver a suceder. De ahora en adelante, deberíamos mantener una distancia formal entre nosotros. Antes de que se vuelva demasiado doloroso. A medida que pasaban los segundos, la expresión afligida de su rostro se fue suavizando poco a poco. Dio un paso cauteloso hacia ella, como si tuviera miedo de ahuyentarla. En voz baja, dijo, no creo haber sido sutil al respecto, pero siento que debo decirte que tú también me gustas. Clarion no pudo evitar reírse, incluso a pesar de la amenaza de que las lágrimas le oprimieran la garganta. Apoyó la frente en su hombro, aunque solo fuera para ocultar lo mucho que sus palabras la habían afectado. Supuso que sabía desde hacía tiempo cómo se sentía, pero oírlo admitirlo en voz alta. Eso hizo que aquello, lo que fuera, fuera real, algo que podía perder. ¿Eso es todo lo que has aprendido de lo que he dicho? No creo que nuestros deberes requieran que nos mantengamos alejados unos de otros. Pero defenderé mi punto de vista en otra ocasión. Cuando se atrevió a mirarlo de nuevo, él desvió la mirada. Si ella no lo supiera, diría. Que parecía nervioso. Quería invitarte al baile de coronación de Winter. Se celebrará en tu honor. La tranquila vulnerabilidad de su voz, oculta tras esa capa de gracia cortesana, fue como un martillo para sus defensas. ¿Siempre tenía que poner las cosas tan difíciles? Milori, puedes asistir en calidad de invitado oficial, por supuesto, se apresuró a añadir. Tus súbditos en Winter están muy ansiosos por conocerte. Ella lo pensó. El sentido común le dictaba que debía rechazar su invitación. Sería mucho más sencillo hacer una ruptura limpia, no torturarse más estando cerca de él. Pero si quería salvar la distancia entre el invierno y las estaciones cálidas, tendría que aprender a soportarlo. Con el tiempo, tal vez esos sentimientos se desvanecerían hasta convertirse en poco más que un recuerdo. Mientras tanto, tendría que practicar. Asistir, por supuesto, supondría un reto logístico, pero ¿qué tan difícil podría ser escabullirse de su propio baile de coronación? Una vez que cumpliera con sus deberes ceremoniales e intercambiara cumplidos con las hadas adecuadas, nadie notaría si se ausentaba durante 1 o 2 horas. Volvería antes de que alguien se diera cuenta de que la extrañaba. Clarion se tiró de la manga del abrigo. No tengo nada que ponerme para un baile de invierno. Estaba claro que ya sabía que había ganado, porque una sonrisa se dibujó en sus labios. Tú eres la reina. Puedes vestir lo que quieras. Un terrible cariño burbujeó en su pecho. Entonces supongo que tendré que irme. ¿Lo harás? En cuanto se encendió su entusiasmo, lo tranquilizó. Todos estarán muy felices de verte. Bueno, dijo ella, el sentimiento es mutuo. Demasiado tarde, se dio cuenta de que no se había apartado de él, de que no había querido hacerlo, a pesar de la distancia que sabía muy bien que debía mantener entre ellos. Sería algo sencillo, ponerse de puntillas y besarlo como la otra noche, y enredar los dedos en su pelo blanco como la nieve. Su mirada recorrió su rostro y se detuvo, solo por un instante, en sus labios. Tenía razón en que nunca había sido precisamente sutil. Clarion sabía, hasta el polvo de estrellas en sus huesos, que él la dejaría. Y, sin embargo, permaneció tan inmóvil como un hombre gorrión tallado en hielo. Te vas a enfriar si te quedas mucho más tiempo, murmuró. Antes de poder pensarlo mejor, dijo, me dijeron que me queda bien. Le tomó solo un momento darse cuenta de que ella le había devuelto sus propias palabras. Un destello de anhelo agridulce iluminó sus ojos, y Clarion supo en ese momento que ella había cruzado una línea de la que tal vez nunca se recuperaría. Tal vez hubiera sido mejor no saber lo que se estaba perdiendo. Tal vez hubiera sido mejor añorar que llorar. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. Desde que sellaron la prisión, ninguna pesadilla había descendido sobre Tex y Hollow mientras dormían. Nadie se había despertado para encontrar su trabajo destruido. Nadie más había caído víctima de su terrible hechizo. Nadie se había despertado tampoco de su sueño de pesadilla.
Cuando Clarion visitó la clínica, el inquietante silencio de la habitación se apoderó de ella. Al mirar a las hadas dormidas, se quedó paralizada por la sorpresa. Pero la devastación que siguió fue como un viento helado que la atravesó y la dejó vacía. No lo entendía. Habían sellado la prisión, ¿por qué no había funcionado como en el pasado? Tal vez debería haber sabido que no debía confiar tanto en las historias. Ella y Milori podrían haber evitado que más monstruos escaparan, pero hasta que encontraran una cura para sus con el hechizo, esta pesadilla estaba lejos de terminar. Y ahora solo tenían una semana para terminarla. Por lo menos, Trixie Hollow finalmente, aunque de forma tentativa, había bajado la guardia. Aunque el nuevo desarrollo claramente confundió a Elviña, ella había anunciado que se levantaría el toque de queda para el baile de la coronación de esa noche. Sin embargo, Clarion no tenía muchas ganas de celebrar. No podía contentarse con lo que había logrado hasta asegurarse de que todo había terminado de una vez por todas, hasta que viera a Rowen y a los demás despertar y el otoño llegar al continente sin demora. Tenía que haber alguna manera de liberarlos. ¿Pero cómo? Clarion le dio vueltas a la pregunta mientras se vestía para el baile, sola y melancólica en sus aposentos. Aún no le parecía del todo real que, en una semana, la corona sería suya. Tal vez nunca lo sería hasta que demostrara que era digna del título. Las puertas de su balcón estaban entreabiertas y dejaban entrar una fresca ráfaga de aire vespertino. Los delicados aromas herbáceos de la flor de la amapola y de la fresia la alcanzaban débilmente. Las flores violetas y amarillas se mecían en las ramas, como si intentaran llamar su atención. El árbol de polvo de hadas había echado nuevos brotes en los últimos días, en el lenguaje de las flores, decía, «Estoy aquí para ti». Clarion se maravilló de lo atento que estaba últimamente. No pudo evitar preguntarse si sabía que ella estaba tratando de protegerlo. Se paró frente al espejo, sintiéndose completamente ridícula y decididamente poco digna de una reina. Se había puesto el vestido después de haber sobreestimado enormemente su habilidad para abrochar todos los diminutos botones que recorrían su columna vertebral. La tela se abrió en la espalda y amenazó con deslizarse por sus hombros. Como si fuera una señal, dos fuertes golpes sonaron en la puerta. Sintió un gran alivio. Alguien había venido a rescatarla por fin. ¿Quién es? Artemisa, Su Alteza. Está bien, respondió ella. Pase. La puerta se abrió de golpe. Artemisa estaba de pie en el umbral, vestida con su atuendo completo de exploradora. Clarion admiró su chaqueta, toda de corte entallado, de tela negra y relucientes botones dorados, y notó que su espada no era puramente ceremonial. Llevaba la misma espada que siempre llevaba en la cadera, pero la había metido en una vaina más ornamentada. Estaba decorada con intrincados espirales de oro en forma de flores. Para gran sorpresa de Clarion, incluso había hecho algo con su cabello. Brillaba como la cáscara pulida de una bellota, peinado hacia atrás y recogido cuidadosamente detrás de las orejas. A pesar de su uniforme inmaculado, parecía cansada y un poco triste. Clarion supuso que lo entendía. Esta noche, habría una ceremonia de nombramiento de caballeros para los exploradores que habían arriesgado sus vidas en patrullas durante las últimas semanas. Era el mayor honor que podían lograr, otorgado por la propia reina. Clarion no necesitaba preguntar para saber que era algo que Artemis quería y algo que se merecía, después de haber salvado la vida de Clarion. Artemisa observó la escena que tenía ante sí. Evidentemente conmovida por la situación de Clarion, preguntó, ¿necesitas ayuda? Clarion le lanzó una mirada agra. Decida en el espejo. Por favor. Artemis se acercó y se puso a trabajar de inmediato en abrochar los botones con una facilidad experta y eficiente. Cuando terminó, ajustó la cola, dejándola despegar como un chorro de agua. Ahora, Clarion podía apreciar el efecto completo del vestido. La tela brillaba como la luz de las estrellas, su brillo arrojaba un resplandor centelleante y siempre cambiante sobre las paredes. Apenas unos minutos antes, se había trenzado el cabello. Una de las talentosas jardineros le había dejado una guirnalda de forsythias y pétalos de margarita para que la tejiera en su trenza. Todo lo que quedaba ahora era aplicar su maquillaje. «Te ves preciosa», dijo Artemisa.
Tú también. Clarión se emocionó ante el cumplido, pero no pudo evitar la expresión agridulce y pensativa que tenía su guardia. ¿Cómo estás? Artemisa pareció algo sorprendida pero respondió, bien. Clarión levantó una ceja. ¿En serio? Hubo un momento de silencio mientras Artemisa analizaba la pregunta detrás de su pregunta. Su boca se torció en una mueca de incomodidad. Ah. Honestamente, pensó Clarión. Los scouts y su decidido estoicismo. Tal vez no fuera profesional insistir en el asunto, pero a Clarión le importaba su bienestar. Tú también mereces reconocimiento, ¿sabes? No importa, dijo Artemis apresuradamente. Hice todo lo que pude para ayudar en lo que pude. Lo único que quiero es el bien de Texie Hollow. Clarión apartó la mirada de su propio reflejo y la miró con una mirada significativa. Nadie podía ser tan desinteresado. Pero quieres más que eso. Artemis dudó. Supongo que sí. Por segunda vez en todos los años que se conocían, Clarión había arrastrado a Artemisa hasta el borde mismo de su vulnerabilidad. No sabía si podría convencerla de que diera el salto. Se sentó en el borde de su cama y apoyó la barbilla en sus manos. Una vez, me dijiste que habías guiado tu corazón por encima de tu cabeza. Por eso te asignaron para ser mi guardia. ¿Qué pasó, exactamente? Por un momento, Clarión pensó que podría cambiar de tema por completo, pero Artemis exhaló un largo suspiro y se sentó en la cama a su lado. El colchón se hundió bajo su peso. Artemis permaneció sentada con la columna rígida y recta y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Cuando llegué por primera vez a Texie Hollow, dijo, había una especie de situación en curso. Un halcón había aparecido, se nos echó encima y trató de establecer su territorio en el bosque de otoño. Ninguno de los talentos animales pudo controlarlo ni convencerlo de que fuera a otro lado, por lo que dependía de los exploradores manejar el peligro que representaba. En aquel entonces yo era una especie de agitador. Al oír esto, Clarión reprimió una carcajada. Artemis le dedicó una sonrisa irónica, pero ésta se desvaneció rápidamente. Había tenido una escaramuza con él y estaba listo para ahuyentarlo. Lo tenía en la mira, después de que un amigo de mi unidad y yo lo acorraláramos. Pero ella había subestimado su ración de polvo de hadas. Cayó. Las alas de las hadas no podrían soportar su peso sin el polvo de hadas. Y si estuvieran luchando contra un halcón, sin duda se encontrarían muy por encima del suelo del bosque. Oh, murmuró Clarión. Artemis inclinó la cabeza y su cabello negro le cubrió el rostro. La salvé, pero dejé escapar a nuestro objetivo. Otros se perdieron como resultado de mi error. Mis superiores determinaron que no era lo suficientemente sensata como para tomar las decisiones correctas en la batalla. Mis instintos indicaban que era más adecuada para el servicio de guardia. Una buena reina debe centrarse en la tarea que tiene entre manos, había dicho el Viña una vez, y ayuda a escala. El corazón le dio un vuelco al oír el dolor en la voz de Artemis, un dolor que Clarión conocía íntimamente. Ella tampoco podría haberle dado la espalda a alguien a quien podría haber salvado. ¿Eso era realmente lo que significaba ser responsable y sensata? ¿Proteger a los hipotéticos muchos antes que a la persona que tenía delante? No estoy seguro de que eso sea un error, dijo Clarión suavemente. Artemis la miró con una esperanza sobresaltada brillando en sus ojos. ¿Nadie la había absuelto de esto? Muy pronto, Clarión podría restituirla oficialmente. Había sido castigada, y ella se había castigado a sí misma, durante demasiado tiempo. No sé si yo hubiera actuado de otra manera. Lo que hiciste fue valiente. Clarión se golpeó el hombro contra la pared. Artemisa. Tienes un buen corazón, Artemisa. Necesitamos más hadas como tú en las exploradoras. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Artemisa. Vacilante, como si no se atreviera a hablar, dijo, es muy amable de tu parte decirlo. Clarión le devolvió la sonrisa. Es verdad. Antes de que Artemisa pudiera responder, otro golpe sonó en la puerta. Soy yo. Clarión se animó al oír la voz de Petra.
Era una especie de tradición que se prepararan juntas para los bailes, pero entre sus horarios y la tensión por el invierno, no sabía si esperarla. La puerta está abierta, gritó Clarion. Petra entró en la habitación y Clarion sintió tanto como oyó la respiración entrecortada de Artemisa. No podía culparla. Petra siempre había sido hermosa, pero esa noche estaba absolutamente resplandeciente. El corpiño de su vestido era ajustado, pero la falda se ensanchaba en elegantes capas de yedra. Sus rizos rojos habían sido domados y recogidos en un elegante nudo en la nuca, con algunos bucles que enmarcaban ingeniosamente su rostro. Cuando la mirada de Petra se posó en Artemisa, dejó escapar un sonido ahogado de sorpresa. Artemisa se puso de pie automáticamente y las dos se miraron fijamente desde el otro lado de la habitación con asombro silencioso. Clarion necesitó de toda su fuerza para abstenerse de hacer comentarios. En cambio, se fue de la cama al tocador. Artemis fue la primera en romper el silencio. ¿Te ves bien? A Petra se le subió el rubor por el cuello y el pánico se apoderó de ella. Casi tropezó con la pared que tenía detrás. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Tengo algo en la cara? No, yo, Artemis parpadeó, claramente inseguro de cómo manejar la situación. Lo dije porque lo decía en serio. Bien. Petra todavía parecía profundamente escéptica, pero casi complacida. Entonces, intervino Clarion. Ambos se sobresaltaron, como si hubieran olvidado por completo que ella estaba allí. Petra y yo tenemos que terminar de prepararnos. Clarion tomó un pincel cosmético y luego un bote poco profundo de pintura para ojos. Dentro había un pigmento dorado hecho con una mezcla de arcilla y polvo de hadas. ¿Quieres un poco, Artemis? Artemisa la examinó como si estuviera evaluando una amenaza. No, gracias. Te dejo con eso. Clarion levantó un hombro. Como quieras. Petra se encogió contra la pared cuando Artemis pasó junto a ella. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ella, Petra cruzó la habitación con un revoloteo de faldas de yedra y rizos brillantes como el fuego. ¿No me dijiste que ella iba a estar aquí? Ella siempre está aquí. Clarion desprendió la pintura de sus ojos y, sin poder resistirse, añadió, esta noche no está de servicio, ¿sabes? El rostro de Petra se iluminó. ¿En serio? Clarion se quedó sin aliento. No había tenido intención de pillar a Petra, pero ahora había confirmado lo que había sospechado. Durante años. Señaló a Petra con el pincel. Lo sabía. No hay nada que saber. Petra parecía dispuesta a arrebatarle el cepillo o a huir por la ventana más cercana, pero eso no sirvió para apagar la chispa de la travesura. Oh, creo que sí. De todos modos, no importa, Petra se tapó la cara con las manos. Es aterradora. Clarion resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Solo invítala a bailar. No te va a morder. Aunque podría apuñalarme, dijo Petra sombríamente. Clarion sonrió. Qué fácil era caer en ese patrón con ella. Se sentía tan normal que casi se había olvidado de su última relación. Conversación tensa. Casi había olvidado que esa noche tendría que pasar desapercibida. Tanto tú como el Viña dependéis de mí para que vuestros planes funcionen. Estar en esta posición no es fácil para mí. El recuerdo, el recordatorio de la distancia que los separaba, le provocó un dolor punzante. Si Petra supiera que planeaba escabullirse hacia Wender esa noche, intentaría detenerla. Y ahora que estaba claro que su plan no había tenido éxito del todo, necesitaba hablar con Milori más que nunca. Tenía que haber algo que pudieran hacer, cualquier cosa para evitar que el Viña usara lo que Petra le había proporcionado. La expresión de Petra se suavizó con preocupación. ¿Qué pasa? Últimamente tengo muchas cosas en la cabeza. Cosas de la coronación. Clarion forzó una sonrisa. En un esfuerzo por mantenerse ocupada, revolvió unas cuantas botellas de vidrio con fragancias. Entrechocaron entre sí, demasiado fuerte en el frágil silencio. Ven aquí. Siéntate. Petra se sentó con cuidado en el borde de su cama. Clarion se giró para mirarla de frente y casi choca sus rodillas.
Secó el pincel con la pintura para ojos y luego tomó la barbilla de Petra entre sus dedos. ¿Lo de siempre? Sí, añadió después de un momento, pero tiene que quedar especialmente bien. Sin ningún motivo en particular. Por supuesto que no, dijo Clarion con un dejo de picardía. Clarion apoyó la muñeca en el pómulo de Petra y le aplicó oro en los párpados. Sus brazaletes tintinearon suavemente y la respiración constante de Petra se extendió sobre su piel mientras trabajaba. Clarion siguió un ritmo ensayado, aplicando el pigmento en capas sobre el hueso de la ceja. Cuando terminó con los ojos de Petra, Clarion cambió a su pincel más esponjoso y espolvoreó polvo de hada sobre los pómulos de Petra. Era todo lo que necesitaba. Cualquier otra cosa ocultaría sus pecas. Abre los ojos, dijo Clarion. Lo hizo, y a Clarion se le saltó el corazón. El dorado de la pintura y el rojo intenso de su pelo resaltaban todos los matices de verde de sus ojos. Eran del color de un bosque soleado de verano. Perfecto, dijo Clarion dejando el pincel enfáticamente. Se va a enamorar de ti. Petra soltó un gemido inarticulado en señal de protesta y, a pesar del miedo y el estrés, Clarion se rió. Durante unas horas más, tal vez podría fingir que todo era como siempre. Cuando llegaron al baile, en pleno corazón del verano, las festividades ya estaban en pleno apogeo. Clarion, Petra y Artemis pasaron por debajo del círculo de las hadas, un anillo de hongos con el capuchón rojo, y entraron en el salón de baile, anunciados por el tono brillante y resonante de la voz de un heraldo talentoso. La vista le dejó sin aliento. Las luciérnagas, suspendidas de las ramas bajas, proyectaban un suave aura azul sobre la hierba. De vez en cuando, las luciérnagas perforaban la oscuridad con puntitos de luz mientras volaban por el aire. Incluso sin su ayuda, todo el claro estaba increíblemente brillante, bañado como estaba por la luz de la luna. En el centro, un manantial burbujeaba, convertido en un espectáculo por los talentos del agua reunidos a su alrededor. Con un movimiento de sus manos, las gotas se elevaban desde la superficie y refractaban la luz de la luna. Delicadas hebras de agua se entretejían en el aire y se disipaban en una brillante cortina de niebla. En la parte trasera del salón de baile, Clarion divisó su destino, un estrado improvisado sobre el tocón de un árbol joven cubierto de musgo. Desde allí, Clarion pudo distinguir las puntas en forma de gancho de la corona de Elviña y el resplandor de sus alas. Cuando estiró el cuello para ver mejor, vislumbró a la comandante Belladona flotaba justo a su lado. Pronto, estaría de pie junto a ellos mientras Elviña presidía la ceremonia de nombramiento como caballero. Pasaron por mesas de banquete, cada una de ellas repleta de arduo trabajo de los talentosos cocineros. Cada plato era como una carta de amor al verano y sus frutos, pastel de miel cubierto con panal, moras y rodajas de higos, delicadas tartas de arándanos espolvoreadas con azúcar grueso, mermelada de melocotón y pan dorado, tomates cortados en rodajas gruesas y servidos con una pizca de sal y albahaca, copas de vino de grosella, rábanos encurtidos y acelgas arco iris, jarras de agua sudada con sabor a azahar y menta, estreusel de ruibarbo y fresa. A Clarion se le hizo la boca agua al mirarlo todo. Pero lo más llamativo eran sus personajes, todos ellos ataviados con sus mejores galas. Las hadas descansaban sobre los pétalos de las flores que florecían de noche, acicalándose bajo la luz de la luna llena. Otras estaban tumbadas sobre los hongos o revoloteaban sin rumbo por el aire, hablando en voz baja con sus amigos. Normalmente, su charla emocionada ahogaría el sonido de la música de la orquesta. Pero esa noche, la atmósfera estaba teñida de melancolía. Las hadas dormidas, claramente, estaban en la mente de todos. Mientras se abrían paso por el claro, la multitud se abrió paso para ella y las conversaciones se silenciaron. A su alrededor, Clarion podía oír murmullos deferentes de su Alteza. Muchos le hicieron una reverencia o una reverencia cuando pasó a su lado. Artemisa era una presencia reconfortante a su lado, guiándola hacia el estrado como la proa de un barco pirata cortando las olas del mar de nunca jamás. Clarion le hizo un rápido gesto de reconocimiento antes de flotar para unirse a la reina y al comandante de los exploradores. Elviña la recorrió con la mirada, con su cetro ceremonial agarrado sin apretar en sus manos. Lo que vio allí la satisfizo, porque dijo, pareces una reina esta noche.
El orgullo que brillaba en sus ojos hizo que Clarión se sintiera desconcertada. Había ansiado durante mucho tiempo que se lo dijeran y se sentía extrañamente vacía al oírlo ahora, cuando el Viña no sabía lo que había hecho. Gracias. El Viña se volvió hacia las hadas reunidas. La orquesta tocó una última nota temblorosa que se disipó en el aire húmedo del verano y, con eso, el silencio fue total. Bienvenidos a todos. Gracias por venir al baile de coronación que se lleva a cabo en honor a la princesa Clarión, quien será coronada como su reina dentro de una semana. El Viña hizo una pausa cuando su voz vaciló. Clarión frunció el ceño. Nunca había visto a el Viña vacilar, especialmente frente a sus súbditos. Pero ahora que Clarión la estaba estudiando de cerca, pudo ver que el rostro de Elvin estaba bastante pálido. Ha pasado mucho tiempo desde que pudimos reunirnos todos así. Mientras que los heridos en el ataque están en el primer plano de nuestros pensamientos, la sombra oscura que ha caído sobre Pexy Hollow finalmente se está disipando. Se escucharon algunos aplausos tentativos en el claro. Cuando se calmaron, el Viña continuó, y por eso, me gustaría comenzar la velada honrando a algunos de nuestros valientes talentos exploradores. Han trabajado incansablemente para garantizar nuestra seguridad. Cada noche, arriesgaron sus vidas patrullando los cielos. Evacuaron áreas según fuera necesario, proporcionaron informes completos y ayudaron con la reparación de cualquier daño que las pesadillas causaron. Esta noche, serán reconocidos con el mayor honor que un explorador puede alcanzar, el título de caballero. Clarión miró a los exploradores, que estaban de pie en filas ordenadas y prolijas justo frente al estrado. Aunque la mayoría de ellos estaban radiantes, ella solo podía concentrarse en Artemis. Ella estaba de pie en la parte de atrás del grupo, con un anhelo tan evidente en su rostro que Clarión tuvo que apartar la mirada. Todos los caballeros de Pexy Hollow, por favor únanse a mí. Un pequeño grupo de exploradores se elevó en el aire y se quedó flotando detrás de el Viña en un semicírculo. Cada uno de ellos llevaba un broche en la solapa de su abrigo, un trozo iridiscente de abulón en forma de estrella, que brillaba contra la tela negra. Por favor, da un paso adelante cuando te llamen, entonó el Viña. Clarión observó cómo, uno por uno, los exploradores elegidos avanzaban y se arrodillaban ante el Viña. Incluso con la cabeza inclinada, prácticamente podía sentir la felicidad que emanaba de ellos. Se lo merecían, de verdad. Pero Clarión no pudo evitar la sensación agridulce que se apoderó de ella al saber que Artemisa se había perdido lo que tanto deseaba. Por la presente, te introduzco en la honorable orden de los caballeros de Pexy Hollow. El Viña les dio un golpecito en el hombro a ambos con su cetro. Levántate, caballero, y sé reconocido. Cuando el último de ellos fue nombrado caballero, la multitud estalló en gritos y vítores. En medio del caos, un camarero se acercó al estrado y le entregó a Clarión una delicada copa. Le dio escalofríos y, cuando bajó la mirada, vio que era un vaso de limonada adornado con una ramita de romero. Ahora, gritó el Viña por encima del ruido, vuestra futura reina dirá algunas palabras. A Clarion se le secó la garganta cuando toda la atención del claro se concentró en ella. Se adelantó y recorrió con la mirada a sus súbditos. Era la primera vez que se dirigía a ellos sola y la realidad le resultaba mucho más intimidante que la idea. El calor lánguido del verano se apoderó de ella, o tal vez eran sus propios nervios los que la hacían sentir tan acalorada. Buenas noches, dijo con voz insegura. Quiero repetir lo que dijo Su Majestad al agradecerles por venir esta noche. Guardaré mis discursos para el día de la coronación, pero mientras tanto, diré que aprecio su venida a celebrar esta ocasión más de lo que puedo expresar. Disfruten esta noche y bailen en mi honor. Así que, levantó su copa. Por todos ustedes, y por los días más brillantes que están por venir. El sonido brillante de las copas al chocar se extendió por el claro. Clarión bebió un sorbo de limonada, aunque solo fuera para disipar el sabor amargo de su boca. No merecía ser celebrada cuando todavía no había despertado a los dormidos de su hechizo. Mientras la orquesta comenzaba a tocar otra melodía, el Viña apoyó una mano sobre el hombro de Clarión. Aunque no habló, Clarión entendió lo que quería decir, lo hiciste bien. Continúa, dijo el Viña.
Disfruta el resto de tu noche. Lo haré. La invadió una sensación de expectación. Ahora, con sus obligaciones cumplidas, podría visitar a sus súbditos en invierno. Lo único que faltaba era escabullirse sin ser detectada. Mientras revoloteaba por el salón de baile, vio a las hadas hacer piruetas en el aire al son de la melodía de los talentos musicales. El baile se prolongó hasta bien entrada la noche, hasta que todo el mundo quedó iluminado por una lluvia de polvo de hadas y luz de estrellas. Toda su vida había sabido muy bien lo que se sentía estar sola entre una multitud. Pero nunca lo había sentido de manera más aguda que esa noche. Ver a las demás tomadas de la mano, dando vueltas y riendo mientras cambiaban de pareja le recordó todas las cosas que nunca habría tenido, nunca podría tener. Una mano la agarró del brazo y la sacó de sus pensamientos. Cuando se dio la vuelta para encarar a quien la había abordado, se encontró mirando fijamente a Petra. A Clarion se le hizo un nudo en el estómago. Qué mala suerte la mía, pensó. ¿Cómo iba a escapar ahora? Vi un rincón bastante apartado por allí, dijo Petra, como si ya hubiera estado hablando unos segundos. ¿Qué te parece? En realidad, dijo Clarion, liberándose del agarre de Petra tan suavemente como pudo, no me siento bien. Oh, no. No puedes usar esa excusa si no me lo permiten. No puedes abandonarme aquí, donde la gente podría hablar conmigo. Petra se estremeció, o algo peor. ¿Qué podría ser peor que eso? Muchas cosas. Por ejemplo, Petra se interrumpió. No, no me distraigas. Si te vas, yo me voy contigo. No, dijo Clarion apresuradamente. Quiero decir, no, no tienes por qué hacer eso. Petra la miró con desconfianza. ¿Por qué? Porque, buscó una excusa. Solo quiero tomar un poco el aire unos minutos. Deberías quedarte y disfrutar de la fiesta. ¿Disfruta, disfruta? Balbuceó Petra. Sabes que no disfruto de las fiestas. ¿Qué está pasando aquí realmente? Clarion se rió, un sonido quebradizo incluso para sus propios oídos. No está pasando nada. Ah, sí. Petra se puso una mano en la cadera. Entonces, ¿por qué intentas huir de mí? A veces podía ser muy testaruda. No lo soy, dijo Clarion, intentando que su creciente frustración no se notara en su voz. Evidentemente, no lo consiguió, porque Petra la miró con expresión algo molesta. ¿He hecho algo? No, claro que no. Clarion miró por encima del hombro con inquietud. Realmente necesitaba irse. Solo quiero estar sola. Las mejillas de Petra se sonrojaron. No puedo disculparme contigo si no sé por qué estás enojada. Unas cuantas hadas cercanas les lanzaron miradas curiosas. Clarion agarró la muñeca de Petra y la condujo hacia el borde mismo del círculo de hadas, donde la sombra del bosque se extendía entre el arco de las setas. La luz de la fiesta brillaba sobre el polvo de hadas del puente de la casa de Petra. Se asomó por la nariz y prendió fuego a su pelo rojo. Sin embargo, allí, en la casi oscuridad, Clarion sintió un extraño escalofrío. Se abrazó a sí misma y fijó la mirada en el suelo. Evidente que no iba a escapar sin ser honesta. No estoy enojada contigo. Es solo que no querías que te hablara sobre Winter. Petra dio un paso atrás por reflejo. ¿Se trata de Winter? ¿Qué tienes que hacer allí? Los ataques han cesado. Pero nadie se ha despertado, replicó Clarion. Y el Viña me mostró lo que hiciste para ella. ¿Eso era realmente todo lo que tenía que decir? Cuando Clarion levantó la vista, Petra la estaba mirando fijamente, su rostro tan pálido como Winter. Te dije lo que pensaba sobre su plan y pensé que estabas de acuerdo conmigo. La voz de Clarion tembló con una emoción que no se había dado cuenta de que estaba a punto de salir a la superficie. Había tantas cosas que quería decir, pero no quería arremeter cuando estaba sufriendo. No era culpa de Petra. Su obligación era con la corona, no con Clarion. Aún así, la participación de Petra le había puesto las cosas bastante difíciles. No importa. Estoy haciendo lo mejor que puedo para resolver el problema a mi manera.
Poco a poco, la expresión herida de Petra se transformó en una de determinación, pero el rubor no desapareció. La emoción intensa siempre teñía su rostro de un rojo brillante. ¿Y eso es realmente lo que planeas hacer ahora? A Clarion no le gustó el tono crítico de su voz. Con cautela, dijo, he hecho todo lo que se esperaba de mí esta noche. Estoy tratando de mantener a salvo a Pexi Hollow. Petra dejó escapar un suave y frustrado sonido. ¿En vestido de fiesta, Clarion? No soy ingenua. No vas a investigar una cura. Irás a ver al director. Clarion se tambaleó hacia atrás. Petra estaba resentida con Milori por robarle el tiempo a Clarion o realmente creía que Clarion estaba tan enamorada como para poner a un chico por encima de sus deberes. De cualquier manera, se erizó de indignación. ¿Y qué importa si lo soy? Petra la miró con incredulidad. Tu coronación será dentro de una semana. Lo cual significa que debo quedarme dentro hasta entonces, respondió ella con amargura, y no hablar con nadie que desapruebe. No. Significa que tienes que ser más responsable. Es demasiado peligroso jugar a estos juegos. El brillo de Petra se intensificó, quemando un color naranja en los bordes. Ya te lastimaste por su culpa. Te has vuelto distante y estás agotada todo el tiempo. ¿Y escabullirte esta noche, cuando todos esperan que les asegures que todo estará bien? Es una mala idea. Pero nunca me has escuchado. Pero, de nuevo, ¿quién lo hace? Nadie me toma en serio, porque soy la única que tiene miedo de todo. El dolor en su voz apagó las llamas más ardientes de la ira de Clarion, pero las palabras de Petra habían herido profundamente. ¿Crees que soy egoísta? ¿Crees que no me tomo mi papel en serio? Clarion se mordió los dientes para no decir nada. No recordaba la última vez que habían peleado así. Por mucho que quisiera defenderse, por mucho que quisiera arreglar lo que se había roto entre ellas, no tenía tiempo para eso. No importaba de que quisiera acusarla Petra, esto tenía que ver con Pexi Hollow tanto como con sus sentimientos. No le debía ninguna explicación. Clarion cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera evitar que se le cayeran las lágrimas. Furiosamente, y con todo el cuidado que pudo, se la secó. No podía volver a aplicar el oro en los ojos y no podía encontrarse con las hadas del invierno que la miraban como si acabara de llorar. Tengo que irme. Clarion, por favor, tragándose el dolor, Clarion se deslizó hacia la oscuridad y se dirigió hacia Winter. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias.